Mi nombre es Paula, y el día que me casé con Marcos, creí que estaba escribiendo el capítulo más hermoso de mi vida. La ceremonia fue perfecta, íntima, rodeada de familia y amigos que celebraban nuestro amor. Marcos me miraba como si fuera la única mujer en el mundo, y yo sentía que finalmente había encontrado mi lugar. Nunca imaginé que mudarme a la granja familiar sería el comienzo de algo que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre mí misma. La granja estaba a las afueras del pueblo, rodeada de campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era hermosa, tranquila, el tipo de lugar donde uno podría imaginar construir una vida. Marcos había crecido ahí, y ahora volvíamos para ayudar a su padre con el negocio familiar. Conocí a Javier el día que llegamos con nuestras maletas. Estaba en el porche, esperándonos con una sonrisa cálida que inmediatamente me hizo sentir bienvenida. Era un hombre de unos 50 años, alto, de contextura fuerte forjada por años de trabajo en el campo. Tenía el cabello gris en las sienes y una mirada amable pero intensa que parecía ver más allá de las palabras. Bienvenida a tu nuevo hogar, Paula, dijo estrechando mi mano con firmeza. Su voz era profunda, reconfortante. Los primeros meses fueron una adaptación. Marcos pasaba largas horas trabajando en los campos, levantándose antes del amanecer y regresando agotado al anochecer. Yo intentaba encontrar mi lugar en esta nueva vida, organizando la casa, aprendiendo las rutinas de la granja. Javier se convirtió en mi compañía inesperada. Compartíamos el desayuno cuando Marcos ya había salido. Me enseñaba sobre la tierra, sobre las estaciones, sobre los secretos de mantener viva una granja. Había una facilidad entre nosotros que me sorprendía. Conversábamos durante horas sobre todo y nada, libros que habíamos leído, lugares que queríamos visitar, sueños que habíamos dejado atrás. ¿No extrañas la ciudad?, me preguntó una mañana mientras tomábamos café en la cocina. A veces, admití, pero hay algo en la tranquilidad de este lugar que me hace sentir, no sé, completa de alguna manera. Javier me miró con esa intensidad que empezaba a reconocer. Marcos, tienes suerte de haberte encontrado. Algo en la forma en que lo dijo hizo que mi corazón latiera más rápido. Aparté la mirada, fingiendo interés en mi taza. Con el paso de las semanas, nuestra cercanía creció. Javier me buscaba para mostrarme algo nuevo en la granja. Una mañana, me llevó a ver el amanecer desde la colina más alta. Nos sentamos lado a lado en silencio, observando cómo el sol pintaba el cielo de naranjas y rosas. Hace años que no compartía esto con nadie, murmuró, su hombro rozando el mío. Giré para mirarlo, y encontré sus ojos ya fijos en mí. Había algo en esa mirada que me dejó sin aliento. No era solo amabilidad o aprecio familiar. Era algo más profundo, más peligroso. Javier, comencé, pero no sabía cómo terminar esa frase. Él apartó la vista primero, rompiendo el momento. Deberíamos volver. Marcos estará buscándote. Pero algo había cambiado entre nosotros. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. La forma en que sus ojos me seguían cuando cruzaba una habitación. Cómo encontraba excusas para estar cerca de mí. Los roces accidentales, que duraban un segundo más de lo necesario. Y yo, para mi vergüenza y confusión, empecé a corresponder. Me descubría arreglándome más cuando sabía que lo vería. Buscaba razones para quedarme en la cocina cuando él estaba ahí. Me sorprendía pensando en él en momentos inapropiados. Una tarde, mientras Marcos estaba en el pueblo, Javier me encontró en el jardín intentando reparar la cerca. Me arrodillé junto a él, nuestras manos trabajando cerca una de la otra. En un momento dado, alcanzamos la misma herramienta al mismo tiempo. Nuestros dedos se tocaron y ambos nos congelamos. Paula, susurró mi nombre como si fuera algo sagrado. Levanté la vista y me perdí en sus ojos. Había anhelo ahí, mezclado con culpa y una lucha interna visible. Supe en ese momento que no estaba sola en esto, que él sentía la misma atracción prohibida que yo intentaba negar. No deberíamos, dije, pero mi voz carecía de convicción. Lo sé, respondió, pero tampoco se movió. Su mano aún sostenía la mía sobre la herramienta. El sonido de un auto acercándose nos hizo separarnos bruscamente. Marcos estaba de regreso. Me puse de pie rápidamente, limpiándome las manos en los jeans, mi corazón latiendo salvajemente. Esa noche, acostada junto a Marcos, no pude dormir.
Mi esposo dormía profundamente, después de otro día agotador, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. ¿Qué me estaba pasando? Amaba a Marcos. Lo amaba genuinamente. Pero había algo en Javier que me atraía de una forma que no podía controlar ni entender completamente. Los días siguientes fueron una tortura de miradas furtivas y momentos cargados de tensión. Javier y yo nos movíamos uno alrededor del otro con cuidado, pero la atracción era palpable. Una noche, Marcos se quedó dormido temprano, y yo bajé a la cocina por un vaso de agua. Encontré a Javier sentado solo en el comedor, una botella de whisky medio vacía frente a él. No podía dormir, dijo cuando me vio, su voz ligeramente pastosa. Me senté frente a él, manteniendo la distancia de la mesa entre nosotros como una barrera necesaria. Yo tampoco. Paula, comenzó, sus ojos clavándose en los míos con una intensidad que me hizo temblar. Tenemos que hablar de esto. No hay nada de qué hablar. Intenté, pero ambos sabíamos que era mentira. Estoy intentando hacer lo correcto, continuó, su mano cerrándose en un puño sobre la mesa. Eres la esposa de mi hijo. Cada día me repito eso. Pero, cuando te veo, cuando estás cerca, no puedo pensar con claridad. Mi respiración se aceleró. Javier, por favor, ¿tú sientes algo? Preguntó directamente, sus ojos suplicando honestidad. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y expectante. Debí mentir. Debí levantarme y volver a mi habitación. Debí poner fin a esto antes de que fuera demasiado tarde. Sí, susurré finalmente, y esa admisión fue liberadora y aterradora al mismo tiempo. Javier cerró los ojos como si le hubiera causado dolor físico. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. No podemos hacer esto, Marcos. Lo sé, dije, sintiendo mis propias lágrimas caer. Amo a Marcos. No quiero lastimarlo, pero esto que siento por ti es un error. Terminó él por mí, aunque su expresión decía lo contrario. Tiene que serlo. Nos quedamos mirándonos a través de la mesa, un abismo de deseo y culpa entre nosotros. Finalmente me levanté y subí las escaleras sin mirar atrás, sabiendo que si me quedaba un segundo más, cruzaríamos un punto de no retorno. Pero los secretos tienen forma de filtrarse. María, una vecina que venía ocasionalmente a ayudar con la limpieza, empezó a notar las miradas entre Javier y yo. Los rumores comenzaron a circular por el pueblo. Comentarios susurrados, miradas de sospecha cuando iba al mercado. Marcos empezó a notarlo también. Se volvió más distante, más desconfiado. Una noche, después de la cena, me confrontó. La gente está hablando, Paula, dijo, su voz tensa. Dicen que tú y mi padre. ¿Qué? Mi corazón se detuvo. Marcos. No. ¿Es verdad? Sus ojos me suplicaban que dijera que no. ¿Hay algo entre ustedes? Javier entró en la habitación justo en ese momento, congelándose al ver la escena. Marcos, comenzó, su voz cargada de emoción. Tu esposa no ha hecho nada malo. Si hay alguien a quien culpar, soy yo. ¿Qué estás diciendo? Marcos miró entre nosotros, la comprensión lentamente asentándose en su rostro. Dios mío, ¿los dos? No ha pasado nada, dije rápidamente, desesperada. Te juro que no ha pasado nada físico entre nosotros. Pero, ¿querías que pasara? La pregunta de Marcos fue como un cuchillo. Los dos querían. El silencio fue respuesta suficiente. Marcos retrocedió como si lo hubiera golpeado, la traición evidente en cada línea de su rostro. No puedo estar aquí, dijo finalmente, su voz rota. No puedo. No puedo ni mirarte en este momento, Paula. Ni a ti, papá. Salió de la casa dando un portazo. Escuchamos su auto alejarse en la noche, dejándonos a Javier y a mí solos con el peso de lo que habíamos destruido. Me dejé caer en el sofá, enterrando mi rostro en mis manos. Javier se sentó a mi lado, manteniendo una distancia apropiada incluso ahora. Lo siento, susurró. Esto es culpa mía. Debí mantener la distancia desde el principio. Es culpa de ambos, respondí, las lágrimas corriendo libremente. Permití que esto creciera. Alimenté estos sentimientos en lugar de apagarlos. ¿Y ahora qué? Preguntó Javier, su voz cargada de desesperanza. Ahora enfrentamos las consecuencias, dije, mirándolo finalmente, y rezamos para que Marcos pueda algún día perdonarnos.
Nos quedamos sentados en ese silencio cargado. Dos personas que habían cruzado líneas que nunca debieron cruzar, sin saber si el daño que habíamos causado podría repararse alguna vez. Y mientras las horas pasaban y Marcos no regresaba, una verdad terrible se asentó en mi corazón. Había venido a esta granja buscando un nuevo comienzo, con el hombre que amaba, y había terminado destruyendo todo con sentimientos que nunca debí permitir que existieran. El refugio que había encontrado en Javier se había convertido en la prisión de mi propia culpa. Y ahora, todos tendríamos que vivir con las consecuencias de lo que había crecido entre nosotros en esta tierra que se suponía sería nuestro hogar.